sobre lo que es histología de mama. Antes de que me olvide, necesito participaciones. Incluso ahí estoy mencionando que si participan todas las semanas, se le da en su evaluación de promedio final, no en cada paso. 0.5 a 1 punto, dependiendo cuánto hayan participado. ¿Ya? Y también ese 0.5 a 1 punto va a depender de lo que ustedes fundamentan, ¿no? Con su participación, porque a veces pueden decir que la mama es un tejido lanular, nada más. Entonces, tiene que ser bien fundamentada su participación, chicos. ¿Ya? Al comienzo tal vez les acepte porque tienen miedo a participar, pero luego acostúmbrense por favor a participar toda la semana. ¿Ya? Tengan en cuenta de que a veces por 0.3 o por 0.2 se quedan en el curso. Yo no regalo puntos. ¿Ya? La nota que ustedes saquen, esa es la que va a ir para el mío, para el doctor mío, las notas. No me escriban al final del curso, doctora, me falta medio punto, doctora, me falta 0.2. No, lo siento. ¿Ya? Así que esfuércense de manera en general. ¿Ya? No me interrumpan las clases, salvo que estén conversando, los veo, no les digo nada, pero ya en la segunda los invito a retirarse, ¿ya? Porque es una falta de respeto a los sellos, ¿ya? O si no, los saco acá y ustedes dan la clase. Entonces, ¿por qué es importante estudiar la mama histológicamente? Porque para conocer los cambios histopatológicos de lo que son signos clínicos como es una telorrea, que es la secreción por el pezón, o tumores, de dónde se originan esos tumores, o una retracción del pezón que probablemente se han asociado a cáncer, es necesario conocer en este caso la histología normal del tejido mamario. ¿Qué será un conducto galactóforo? ¿Qué es el seno galactóforo? ¿Qué es el ovulillo? ¿Qué es un conducto terminal? Entonces vamos a ver todas esas definiciones en la parte práctica. Luego ya lo va a revisar con su teoría, en su libro y también con el otro libro en su clase. Entonces, los objetivos de la clase práctica es identificar las estructuras histológicas normales de la mama y cuáles son sus componentes del tejido mamario. Como sé que es su primera clase y todavía no tienen mucha noción en cuanto a lo que es la mamaria, he puesto algo tenemos acá que en el caso de la mama femenina va a estar constituida por qué tipo de glándulas son. El tejido mamario son glándulas alveolares o túbulo-acinosas compuestas. Compuestas o ramificadas son lo mismo. Van a estar organizadas estas glándulas en 15 a 20 lóbulos. Todos esos lóbulos. ¿Ya? Hasta salir la luz. Son ramificadas, túbulos alveolares. Entonces, vamos a ver que esos lóbulos se van a dividir en lobulillos que van a estar constituidos por acinos y también tenemos la parte de los conductos. Ahora, estos conductos se van a volver de mayor tamaño, ¿ya? Y van a dar lo que son los conductos galactóforos que drenan inmediatamente cada uno independientemente hacia el pezón. Ahora, ustedes ven una parte dilatada de este conducto galactóforo que se llama seno galactóforo o también llamado seno lactífero. Hay algunos libros que mencionan conducto galactóforo, conducto lácteo, es lo mismo. Igual, seno galactóforo o seno lácteo es lo mismo. ¿Verdad? Y posteriormente ya tenemos lo que es el pezón. ¿Por qué les doy esta parte? Porque antes de que ustedes vean un corte histológico, tienen que haber leído previamente su teoría. ¿Ya? Los ojos no ven lo que la mente no sabe. ¿Ya? Entonces, yo por más que le diga, este es el seno galactóforo o el seno lácteo, pero ustedes no tienen conocimiento
conocimiento de dónde es esto, entonces se van a perder. Entonces les recomiendo que previamente tienen que venir leyendo. ¿Entendieron? ¿Sí? Hasta la pubertad, ¿ya? La glándula mamaria femenina es igual que la masculina, ¿ya? Luego, ¿qué pasa? Van a haber cambios, en este caso hormonales, ¿ya? En la cual va a haber una diferenciación. La glándula mamaria masculina se mantiene sin modificaciones, pero ya en la pubertad, aquí en la glándula mamaria femenina ya hay cambios, ¿ya? En tanto estructurales vamos a ver que la influencia hormonal influye bastante, incluso se ven los cambios y llega a su mayor desarrollo la glándula mamaria durante la gravidez y la lactancia, por influencia hormonal, ¿verdad? De los estrógenos, progesteronas, de la oxitocina. ¿La oxitocina no se produce? Ajá, y el hipotálamo, ¿no? Y aquí se almacena luego la menopausia. Eso ya lo tienen estudiado. Para eso ya ven, ya les sirve, ¿no? Saber esa relación. La placenta también va a secretar sus hormonas y van a haber cambios en lo que es la glándula mamaria femenina. Y luego hay una involución de la glándula mamaria. Hay un decrecimiento hormonal, estrogénico, progesterona también, y también van a haber cambios durante la menopausia. De ahí me dicen para ver tu participación, ¿ya? Ya, entonces tenemos acá lo que es la areola, el pezón. Luego tenemos estos 15, 20 lóbulos que luego se van a dividir en lobulillos. Ahora, ¿cómo está conformado estos lobulillos? Vamos a ver que están constituidos por racimos, distintos racimos, ¿no? Y también vemos que el conducto galactóforo emite sus ramificaciones. ¿Ya? La última ramificación del conducto galactóforo se llama conducto terminal, ¿ya? Conducto terminal. Y luego vamos a ver qué forma el conducto terminal con el Aquí tenemos un cortes histológicos del tejido mamario, pero ustedes pueden ver que son distintos, ¿no? Distintos en este caso. ¿Y por qué varía? Por influencia hormonal. Aquí vemos una glándula mamaria inactiva, o sea, no embarazada, no lactante. Entonces, les decía, el tejido mamario, como podemos ver acá, no es todo lo mismo, porque acá hay influencia hormonal. Tenemos la primera imagen que corresponde a una glándula mamaria no lactante, ¿ya? Durante la pubertad. ¿Qué podemos ver acá? Que hay escasos lobulillos no bien formados y hay escasos conductos. Y acá que predomina el estroma. El estroma. De ahí vamos a ver cómo se divide el estroma de la glándula mamaria. Luego, acá tenemos una glándula mamaria durante el embarazo. Aquí podemos ver que hay mayor incremento de lo que son el lobulillo, ¿ya? De las glándulas en este caso y también de los conductos, ¿ya? Y en el caso de una glándula mamaria lactacional o lactante, vamos a ver que hay un incremento, ¿ya? De lo que son los
lobulillos, ¿no? Que corresponden a, acá ya no se llaman acinos, sino se llaman alveolos. Desde acá ya se llaman alveolos, ¿ya? El acino se denomina alveolos, ¿no? Incluso acá los alveolos, ¿ya? Se vuelven más dilatados y ahí está secreción, que es la leche. La glándula mamaria produce leche, ¿ya? También podemos ver qué pasa con el estroma. Disminución, ¿no? Disminuye, ¿ya? Y predominan las lágrimas, junto con los conductos. ¿Sí entendieron esa parte? ¿Sí? Ya. Entonces acá tenemos un corte histológico de una glándula mamaria. Aquí tenemos, en este caso, lo que es el lobulillo. Está constituido por los acinos. Miren que son acinos pequeños con una luz poco definida, incluso no se percibe mucho. Y tenemos los conductos. Aparte de esto, de lo que es el parénquima de lobulillo, también tenemos el otro componente, que es el estroma. El estroma se va a dividir en dos partes. El estroma interlobulillar, que es entre los lobulillos, ese es el estroma interlobulillar, y tenemos el estroma intralobulillar, que está dentro del lobulillo. ¿Ya? Diferencias, tenemos que este es, ¿qué tipo de tejido es? Tejido conectivo denso y este es tejido conectivo laxo. Aparte de ese componente de tejido conectivo, también vamos a tener tejido adiposo, que podemos ver acá. ¿Sí? ¿Podemos ver? Es fibro adiposo. El fibro corresponde al estroma interlobulillar. ¿Ya? ¿Sí entendieron esa parte? ¿Sí? Entonces acá tenemos un corte de tejido de la glándula mamaria que va a estar constituido por el parénquima y el estroma. En el parénquima vamos a encontrar lo que son los lobulillos. ¿Ya? En los lobulillos tenemos los acinos y tenemos los conductos. ¿Ya? Y en el estroma que vamos a encontrar tejido conectivo denso, ¿ya? Que corresponde al estroma interlobulillar y el estroma intralobulillar. Intra significa dentro, intralobulillar. Tejido conectivo denso, tejido conectivo laxo. Y otro componente del estroma es el tejido adiposo. ¿Cómo lo vamos a identificar? Porque son puntitos blancos. Ajá, son esas vacuolas blancas que ven acá, ese es tejido adiposo. ¿No? El núcleo está en la periferia, sino que por el corte no lo podemos identificar bien. ¿Sí entendieron? Sí, bien. Acá tenemos, por ejemplo, ¿qué es esto? Un lobulillo. Acá tenemos. ¿Será un tejido mamario inactivo o será lactante? Inactivo, ¿no? Porque vemos acá que está poco definido, predomina más el estroma, ¿verdad? Ya, perfecto. Ahora tenemos conductos. Recuerden que el conducto galactóforo, ya que lo tenemos acá, es el de mayor tamaño, pero hay sus ramificaciones. Si leen el libro de Jensen, dice que el conducto galactóforo da a un conducto de menor tamaño que corresponde al conducto interlobulillar, ¿ya? Y luego ese conducto interlobulillar sigue ramificándose y el último ramificación del conducto galactóforo es el conducto terminal. ¿Ya? ¿Y por qué se llama conducto interlobulillar? Porque está enfracado en el estroma interlobulillar, ¿no? Para que ustedes sepan más o menos. Aquí tenemos un lobulillo que corresponde al parénquima
estroma interlobulillar, estroma intralobulillar y además también tenemos tejido adiposo. No hablamos más del tejido adiposo. Acá tenemos otro lobulillo, otro lobulillo. No, no, todavía es una mama inactiva. De ahí vamos a ver cuándo es una mama lactacional, que ahí se ven los mayores cambios. ¿Ya? Entonces aquí también es fácil de identificar. Tenemos todo esto es el lobulillo, tenemos acá que están señalando el estroma intralobulillar. Intralobulillar porque está dentro del lobulillo. Por eso sería el del acá. Esto, incluso ahí estaba señalado en la flecha. ¿Esto también sería? Sí, ¿cierto? Esto de acá, intralobulillar. Entonces ya saben la diferencia, ¿no? ¿Qué tipo de tejido es? Por ejemplo, les puedo decir que señala la flecha y ustedes me ponen estroma e intralobulillar. Si digo qué tipo de tejido es, ustedes me ponen tejido conectivo. Tenso. Laxo. El que está por fuera es el tenso. ¿Ya? El tejido conectivo denso. ¿Sí entendieron? Sí. Ya. Les había dicho también que en este caso el lobulillo está constituido por acinos, ¿ya? Acinos, y también por conductos. Conductos o conductillos, se llama el intralobulillar, que de ahí lo vamos a revisar. Entonces, estos acinos vamos a ver que va a estar constituido por una capa de células epiteliales ductales o también llamadas luminales. Luego vamos a ver en el siguiente corte. Y por fuera vamos a encontrar otras células, que son las células mioepiteliales, ¿ya? Que esas tienen mayor o cobran mayor importancia, mayor función. Ajá, porque como son contráctiles, ayudan a la eyección de la leche, ¿ya? Entonces, ¿hasta ahí entendieron? ¿Sí? Aquí tenemos las células epiteliales ductales o luminales. ¿Por qué se van a caracterizar? Porque están rodeando sobre una luz central, ¿ya? Luego, por fuera tenemos las células, ¿cómo se llaman estas células? Mioepiteliales. Se reconocen porque tienen un citoplasma claro, ¿ya? Y en este caso vamos a encontrar acá lo que es la membrana basal, ¿ya? Por fuera de lo que son las células mioepiteliales. Este corte histológico le encontramos en un estroma en mama no lactante. ¿Por qué? Vemos que los lobulillos no están bien definidos, predomina el estroma, ¿no? Y el tejido adiposo. Y ahí creo que no va a haber ningún problema, ¿ya? También igual, incluso en su Gardner, en la séptima edición, nos ponen como yemas alveolares. Pero no son alveolos. Alveolos solamente donde vamos a encontrar en las lactantes y en las embarazadas. Ajá, en las gestantes y en las lactantes. Aquí tenemos que predomina lo que es el tejido fibra adiposo, ¿ya? Y los lobulillos y conductos que no están bien desarrollados. Y lo vemos en mayor aumento, ¿ya? Esto, por ejemplo, sería estroma intralobulillar. Todo es un lobulillo y está dentro, ¿no? Intralobulillar, y este ya sería el tejido interlobulillar. Y estos son algunos acinos que están constituidos, ya les hemos dicho, las células epiteliales ductales o luminales del lobulillo. Y hay también igualidad, ¿no? El corte ha salido más predominantemente con tejido adiposo.
Tejido adiposo. Tejido adiposo. Acá hay un lobulillo, acá hay otro lobulillo. Acá hay 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Sí lo identifico, ¿verdad? Entonces, el asigno va a estar constituido, asignos y conductos van a estar revestidos por, estas se llaman, ya les he dicho, células epiteliales ductales o también llamadas luminales, porque están alrededor del eje de la luz, ¿no? De la luz central. Estas de acá son las células Epiteliales. Las células epiteliales ductales o también llamadas luminales van a estar tapizados por un epitelio cúbico acilíndrico simple. ¿Ya? Cilíndrico simple predominantemente en las embarazadas y lactantes. ¿Ya? En el caso del mioepitelio está por debajo de estas células epiteliales ductales y tienen una función contráctil. ¿Ya? Intervienen para que las células epiteliales ductales puedan secretar lo que es la leche. Entonces, las flechas amarillas que van a señalar en este caso, Células epiteliales secretas. ¿cómo lo vamos a reconocer? Porque tienen un citoplasma claro. Ajá. Blanco, claro. ¿No puedes conocer con identificar? ¿Ya? Las que estoy señalando ahorita con las flechas amarillas señalan que células también pueden células mioepiteliales. ¿Ya? Esta de acá, por ejemplo, ¿qué sería? Células epiteliales ductales. Ductales o células epiteliales limitales. Entonces ahí tiene su lógica. Las que están por fuera son las epiteliales de citoplasma claro o blanco. ¿Entendieron? Si alguien no entiende, doctora, no entiendo esta parte, ya aquí lo vemos a mayor aumento. Estas serían las células, las células epiteliales ductales o luminales, cualquiera de los. Y estas serían las células Mioepiteliales. Estos son vasos. Epiteliales ductales cerca al lóbulo. Este sería el tejido conectivo laxo. Laxo. Están en el lobulillo, ¿no? Sino que está mayor aumento. Laxo. Nosotros para poder identificar las células mioepiteliales, porque a veces es difícil, en este caso no se ve, es fácil de reconocer, pero de ahí en patología la ausencia de células mioepiteliales no es normal por esta producción neoplásica. Entonces nosotros como patólogos estamos algunos exámenes auxiliares para poder identificar las células mioepiteliales. Uno de ellos son los marcadores inmunohistoquímicos, pedimos S100 o algún otro marcador que identifique las células mioepiteliales. Y aquí, por ejemplo, que están señalando, el positivo se considera todo. ¿Ven eso de marrón que están ahí en su imagen? Ya. ¿Qué están señalando? A las células mioepiteliales. Las células mioepiteliales. Entonces ahí en esta imagen están señalando las células mioepiteliales. Y pueden ver que está hacia la periferia, ¿no? Y las otras grupos, estos de acá serían las células Epiteliales. ductales o luminales. En la glándula mamaria se considera una mama activa cuando hay predominantemente influencia hormonal, tanto estrogénica, de progesterona y otras asociadas, como les he dicho, de la placenta misma, de la glucosa, que van a aumentar
en el así nos vamos a ver que se vuelven con cambios vasculares, plasmáticos, las células son ya cilíndricas, ya no son puntos, no son cilíndricas, tienen vacuola y tienen ese aspecto como en tachuela, y también tenemos la secreción corporal de la leche, calor. Aquí lo vemos. ¿Qué tipo de mamá es? La mamá activa, ¿no? La corresponde, porque hay una vaporización. Miren cómo ya las células epiteliales neutrales, miren cómo adoptan esa forma vaporar, ¿ya? Y protruyen, así como si fuera en tachuela del epitelio, ¿ya? Aquí vemos con secreción en su luz. También corresponde a la mamá. Ahora, si les pregunto, ¿cuál es la unidad estructural y funcional de la mama? Ustedes me dicen la unidad localidad del conducto terminal. Este es un conducto terminal y este es el lobulillo. Entonces, el lobulillo más el conducto terminal forman la unidad lobulillar del conducto terminal. La unidad lobulillar del conducto terminal es la unidad estructural y funcional de la mama. Aquí está, más conducto terminal. Ahí les he puesto el cuadrito para que lo repasen. ¿Y de dónde salió este conducto terminal? Del conducto galactóforo. Ajá, es la última ramificación. La última ramificación del conducto galactóforo es el conducto terminal. ¿Ya? Luego este conducto terminal, si lees un génesis, menciona de que se ramifica y va a formar los conductillos intralobulillares. Están dentro del lobulillo. Está fácil. Entonces, si les pongo esta imagen y les digo cuál es la unidad estructural y funcional de la mama, se me pone unidad del conducto terminal. Está formado por el conducto terminal más el. O les pregunto qué estructura es esto, ustedes me dicen el conducto terminal. ¿Ya? ¿Entendieron? Ajá. Aquí, ustedes leen acá, dice, muestra un conducto subsegmentario. Si ustedes me ponen conducto subsegmentario, me ponen ramificación del conducto galactóforo, o me ponen conducto interlobulillar, interlobulillar, es algo válido, ¿ya? Porque a veces hay sinónimos que utilizan distintos libros, en este caso le han puesto conducto subsegmentario, que es una ramificación del conducto galactóforo. ¿Sí entendieron? Pero no vayan a poner tejido adiposo, si ponen eso ya no vieran en el siglo pasado, me ponían, era por ejemplo, estábamos en oído, me ponían hueso o algo así. Entonces, no, si tienen ya la noción, sí, pero si me ponen que esto es un lobulillo, me ponen un conducto intralobulillar, no puedo ser válido. ¿Ya? ¿Entiendes? ¿Esto qué sería? Un lobulillo. Un lobulillo. Todo lo que estoy señalando acá, ¿qué es esto? Conducto subsegmentario. Conducto no. La dilatación del conducto galactóforo se llama Seno galactóforo. seno galactóforo o seno lámina. Cualquiera de los dos es válido. ¿Ya? Toda esta imagen corresponde al seno lámina o seno galactóforo. Galactóforo es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué tipo de epitelio tiene? Cúbico a cilíndrico. Sí. Sí, porque en el génesis dice cilíndrico, si no me recuerdo, y es certificado, y en el Gardner dice también. Pero si ustedes ponen epitelio simple plano, no. ¿Ya? Epitelio es cúbico o cilíndrico certificado. Cualquiera de los dos es válido. ¿Y esto qué es?
tejido adiposo. Acá. ¿Qué es esto? Lo que estoy señalando acá, ¿qué es esto? ¿Qué? Es el pezón. Pezón. El pezón tiene ¿qué tipo de epitelio? Cúbico. Es igual que la piel, sino que está pigmentada. Plano. Certificado plano Queratinizado. ¿ya? Por debajo va a tener tejido fibrocolágeno y también va a tener algo de músculo liso, fibras elásticas, y inmediatamente también tenemos aquí a los conductos galactóforos. Entonces la flecha señala a los conductos galactóforos. Me pregunto el tipo de tejido del pezón, ya saben queratinizado. Sino que no sé si hay una caída hormonal, tanto de estrógenos como de testosterona, y vamos a ver que vuelven a ver en este caso ya no hay ovarios tan bien definidos, hay escasos con más estroma, hay más estroma, el estroma se vuelve homogéneo y ya no hay tejido adiposo. ¿Ya? ¿Ve el tejido adiposo? No. ¿Ya? Entonces este es un tejido primario con menopausia. Ahora que empezó, acá tiene un epitelio secundado plano queratinizado. ¿Ya? Aquí ya les he dicho tejido conectivo denso colagenoso, fibras elásticas, fibras de músculo liso también. Eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta? Entonces vamos 2 minutos de descanso para empezar la otra clase. Ay, no, lo voy a subir a YouTube. Y te lo paso. Sí, chicos, les he dicho que son 2 clases por semana. Ustedes están así. Salvo que quieran una clase los sábados en la noche y solamente damos una clase, pero igual que tienen que dar los pacientes. También podría ser y podríamos hacer también. ¿Cómo? Ahorita el sábado. Sistema respiratorio, porque hay enfermedades como es el resfrío o lo que es el problema de hipertrofia de adenoides, ¿no? Procesos catarrales, que es necesario conocer la histología normal. Entonces vamos a revisar las características morfológicas de la pared nasal, de los senos paranasales, laringe y lo que es nasal. Ya esto está, lo podemos pasar porque ustedes ya saben cómo se clasifica el epitelio, sino que el doctor Esquino, que ha sido docente de histología 2 del coordinador, lo recuerda porque hay, también he tenido como experiencia de que los alumnos a veces me ponen qué tipo de epitelio les pregunto es y me ponen epitelio simple, plano, estratificado, o me ponen epitelio cúbico, cilíndrico, plano, algo así. Entonces, es necesario que tengan el conocimiento de cómo se dividen el tipo de epitelio. Ya lo han visto en histología 1, ¿sí? Ya, entonces, saben que es según el número de capas y según su forma. Según el número de capas, puede ser una sola capa, que es el simple. Puede ser varias capas, 2 o más capas, estratificado. Y también tenemos uno adicional que es el pseudoestratificado, que da la impresión de que tienen varias capas, pero en realidad es una. Y según la morfología de las células, en este caso, vamos a ver que puede ser plano escamoso, puede ser cúbico o puede ser cilíndrico o columnar, es lo mismo. Plano
la altura sobre el grosor de la célula. ¿Sí? Ya. Entonces eso ya... Ya. El sobrecertificado, como les mencionaba, tiene esa impresión de que da varias capas, pero es una sola capa. ¿Qué pasa acá? Es que la célula no llega hasta hacia la superficie luminal, ¿no? Por eso da esa impresión de que hubieran varias capas. Esto de acá no lo vamos a ver. Doctora. ¿Pasa? Sí. Sí. A ver, ¿quién quiere participar? Ya, en el sistema respiratorio vamos a nosotros a contar con una porción conductora y una porción respiratoria. En la porción conductora anatómicamente vamos a encontrar las fosas nasales, lo que vendría a ser el boca tráquea, hasta llegar a la porción que vendría a ser la respiratoria, donde vamos a encontrar con los alveolos, los conductos alveolares y finalmente en la porción de los alveolos donde se va a dar lo que vendría a ser el intercambio gaseoso, el intercambio de gases para así poder llevar nosotros la respiración con el intercambio. Así también nosotros vamos a tener en el sistema respiratorio que vamos a encontrar un epitelio cilíndrico ciliado sobreestratificado con células caliciformes, los cuales van a estar estos contenidos con 5 tipos de células, pues, ¿no? En abundantes vamos a tener las células columnares ciliares, basales, pues, ¿no? Las células caliciformes, que estas van a ser encargadas de producir lo que vendría a ser la mucina, que es mucinógeno. Estos tres son muy importantes porque se van a encontrar en su mayor porcentaje, que vendría a ser el 30%, pues, ¿no? Y así posteriormente los dos restantes, que son las cerosas y la de cepillo. Y eso sería. ¿Cuál es tu apellido? ¿Pérez? ¿Sí? ¿Habían participado también en el video? Pues se alegra. ¿Alguien más que quiera participar? ¿No? Por esta vez no hay ningún problema. Pero recuerden que las participaciones son importantes. ¿Ya? Entonces seguimos. Aquí vemos el epitelio respiratorio. ¿Qué tipo de epitelio? Ustedes ya han llevado teoría. O sea, solamente ya. Entonces aquí vemos un epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio es un epitelio cerroestratificado, cilíndrico, ciliado, con células calciformes. ¿Ya? Entonces ese es el epitelio respiratorio. Aquí tenemos el epitelio respiratorio, que es epitelio certificado, cilíndrico, ciliado, con células. Aquí vemos que está señalando la flecha. Célula calciforme. Caliciforme. ¿Por qué se dice caliciforme? Porque tiene esa forma de cáliz, como si fuera de copa, tiene su burbujita. Esta es su burbujita. ¿Qué produce? Mucinógeno. Cuando se hidrata, produce mucina. ¿Ya? Y acá tenemos los cilios. Tenemos, dependiendo de bibliografía, ¿no? Acá hemos utilizado la de ya tenemos ¿qué tipo de células hay? Hay 6. No les voy a poner hay 5 o 6 tipos de células, no, porque en la misma bibliografía
y eliminar el CO2. En el caso de la porción conductora, va a pasar el aire en este caso, ¿ya? ¿Hasta dónde? Hasta los bronquiolos terminales. ¿Ya? Bronquiolos terminales, ahí termina la porción conductora. Y la porción respiratoria empieza con el bronquiolo respiratorio, ¿ya? Hasta los alveolos. En el bronquiolo respiratorio se da el intercambio gaseoso, sí se puede dar, pero donde se realiza principalmente el intercambio gaseoso es en los alveolos, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la porción conductora. Vamos a empezar primero con lo que es la cavidad nasal. La cavidad nasal, vamos a ver que está separada en un lado derecho e izquierdo por tabique nasal, que es un parte laginoso, y vamos a ver sus porciones, porque también tiene porciones. Eso ya lo ven en la teoría, sino que ya les estoy mencionando. Entonces, las porciones o regiones que tienen en este caso la cavidad nasal, tenemos una porción anterior que es pequeña y que va a estar, ¿qué tipo de epitelio tiene el vestíbulo nasal? Igual que la piel. Epitelio plano, estratificado, queratinizado. Aquí también vamos a encontrar una estructura importante que son las vibrisas. ¿Qué son las vibrisas? Pelos cortos, rígidos que atrapan en este caso las partículas del polvo. Luego tenemos, esa es la porción anterior. Luego tenemos la porción posterior. La porción posterior hay una parte superior y una parte inferior. Las dos terceras partes de la parte posterior va a estar revestida por un epitelio respiratorio que corresponde al área respiratoria. Estas son las dos terceras partes, ¿ya? Y tenemos una tercera parte que está en la parte posterior superior, ¿ya? Posterior superior que corresponde al área olfatoria. Acá también hay otro tipo de epitelio, ¿ya? Entonces tenganlo en cuenta. Son tres tipos de epitelios distintos que tenemos en la cavidad nasal. El vestíbulo tiene un epitelio escamoso estratificado queratinizado. El área respiratoria va a tener un epitelio de tipo. El área respiratoria, epitelio respiratorio, que es un epitelio columnar, semi-estratificado, columnar o cilíndrico es lo mismo, recuerden, ¿ya? Cilíndrico o columnar es lo mismo, ciliado con células calciformes. Y el área olfatoria va a tener un epitelio de tipo olfatorio. De ahí vamos a revisar cuáles son las células, porque serán las mismas las células del epitelio respiratorio que del epitelio olfatorio. Ajá, son tres tipos de células, ¿no? Ya, muy bien, de ahí las vamos a revisar. Entonces aquí tenemos el vestíbulo nasal. Se caracteriza, ya les he dicho qué tipo de epitelio vemos. Acá, ¿esto qué es esto? Esto es queratina, pues, ¿no? Es una epitelio, es queratina. Si les puedo preguntar qué tipo de epitelio tiene el vestíbulo nasal, ustedes me ponen epitelio escamoso certificado. Queratinizado. Que también otro componente tiene en el vestíbulo nasal, las unidades pilosebáceas, las glándulas sebáceas, este es pelo, estas son las glándulas sebáceas, ¿ya? Hay los folículos pilosos. Los folículos pilosos, que los pelos cortos rígidos en el vestíbulo nasal se llaman vibrisas. Aquí ya tenemos, este es un epitelio respiratorio, es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, y estas son las células calciformes. Células calciformes. Los que están en la parte apical, esos que tienen como si fueran dientes, son los cilios. ¿Ya? Muy bien. La membrana basal, ya saben que es donde descansa el epitelio, es su apoyo. ¿Y qué lo separa en este caso de la lámina propia? ¿Ya? ¿Sí saben la membrana basal cuál es? Esta línea rosada donde descansa o sirve como apoyo del epitelio es la membrana basal.
Acá pueden preguntar, y en el examen ya no. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué producen las células falciformes? La mucina, ¿no? Si me ponen mucinógeno, sí, también es válido, pero si me ponen, ¿qué me ponen? Leche o pueden decir ya otra cosa, no. Ya no. Aquí tenemos que en este caso la mucosa respiratoria, mucosa, ¿cómo está conformada? Ajá, este es el epitelio y esta es la lámina propia, ¿no es cierto? Está adherida ya sea a hueso o a cartílago. La mucosa, epitelio con la lámina propia está adherida a hueso o cartílago. ¿Esto qué es? Cartílago, ¿no es cierto? Esto es un cartílago de tipo hialino. Esto sería el pericondrio. Recuerden que el cartílago es avascular y quien lo nutre es el pericondrio. Si les pregunto qué tipo de tejido es, me dicen cartílago. En la lámina propia de la mucosa respiratoria vamos a encontrar glándulas de tipo seromucosas. ¿Ya? Pero eso, ¿cómo lo saben? ¿Cómo lo identifican? Porque ya han leído su teoría. ¿Ya? No puedo decir que esas son glándulas sebáceas, o son glándulas apocrinas, o son glándulas sudoríparas. Eso ya tienen que tener conocimiento. ¿Sí? A mayor aumento, ¿qué tipo de glándulas son? Seromucosas. ¿Por qué? Acá, ¿esto qué son? ¿Qué son glándulas de qué tipo? Serosas. Serosas, y estas son las Glándulas pues son seromucosas. ¿Ya? ¿Sí entendieron? Serosas tienen un citoplasma rosado, no tienen la vacuola de moco. Glándulas seromucosas. ¿Sí? ¿Sí entendieron? Eso vendría a ser el conducto, ¿no? Claro, este es un conducto. Las glándulas siempre tienen conductos. ¿Ya? Este es un conducto, este es un vaso. ¿Por qué? Por edematía. ¿Ya? Las glándulas seromucosas que se ubican en la lámina propia de la mucosa. ¿Sí? Aquí es igual, pero vamos a ver que en este caso es con otro tipo de tinción. La tinción de rutina en histología es hematoxilina ocina, pero hay diversas tinciones. En este caso hemos utilizado Arson Blue y podemos identificar que tenemos acá lo que son los cornetes. ¿Ya? Los cornetes son prolongaciones óseas que aumentan lo que es la turbulencia del aire. ¿Ya? Y tenemos que la característica que, ¿cuáles son los cornetes que están revestidos por un epitelio de tipo respiratorio? El medio y el inferior tienen un epitelio de tipo respiratorio. El cornete superior tiene un epitelio olfatorio. ¿Ya? Aquí aprovecho para que ustedes puedan ver. Lo que señalo acá, hasta acá, este es el vestíbulo, está en la parte externa. ¿Ya? Todo esto de acá va a estar revestido. Esta va a ser la región respiratoria y la parte superior olfatoria. Por eso les digo póstero superior, póstero inferior. Y esto solamente es esto. ¿Ya? ¿Sí? ¿Entendieron? Sí. Ya. Entonces, en el caso de los cornetes se van a caracterizar porque están ricamente vascularizados. Y tenemos lo que son los cuerpos cavernosos, que son estas relaciones vasculares amplias. Eso permite que la cavidad nasal está ricamente vascularizado y permite, en este caso, el acondicionamiento del aire, ¿no? Entonces calienta el aire gracias a su musculatura de los cornetes. ¿Sí? ¿Y esto qué sería? ¿Esto rosado qué sería? Hueso. Pues recuerden que la mucosa respiratoria o está bien
adherido al hueso o al cartílago. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Entonces acá tenemos cuáles son. Esta imagen corresponde a qué? A los cornetes, que puede ser cornete medio o inferior, ¿no? ¿Qué tipo de epitelio tiene? En este caso respiratorio. Y como ya les había mencionado, está ricamente vascularizado. Estos son los protocolos. Mientras que el epitelio olfatorio está en la parte posterior superior, corresponde a un tercio aproximado de lo que es cavidad nasal, y que va a recubrir el techo de la cavidad nasal, la región superior del tabique nasal también, ¿no? La parte superior, y el cornete superior. El medio inferior revestido por epitelio respiratorio. La mucosa olfatoria también es un epitelio pseudocertificado cilíndrico o epitelio pseudocertificado columnar. ¿Ya? ¿Qué tipo de células vamos a encontrar acá? Ya ha dicho su compañera Paz: las células basales, las células sustentaculares o de sostén también llamadas, y las células olfatorias. ¿Cuáles son las células que son neuronas bipolares? Las olfatorias. ¿Ya? ¿Cuáles son las que dan el color amarillo a la mucosa olfatoria? Las de sostén. ¿Ya? ¿Cuáles son las que dan origen a las demás células? Las células madre. Ajá, las células madre, las células basales. Aquí solamente tenemos 3 tipos celulares. ¿Ya? ¿Cuáles son las que presentan cilios? Porque ese también es cilio. Acá también hay cilios, pero estos cilios no son los mismos cilios que de la mucosa respiratoria. Estos cilios son inmóviles. ¿Ya? Tienen una función receptora odorífera, que es distinta al cilio de la mucosa respiratoria, que va a barrer básicamente lo que son las partículas, ¿no? ¿Cuáles son las que presentan cilios? Las células olfatorias. ¿Ya? La neurona bipolar de la célula olfatoria da una prolongación dendrítica y una prolongación axónica. En la prolongación dendrítica va a emerger en este caso una dilatación que se llama la vesícula olfatoria, y de ahí de esa vesícula olfatoria van a emerger 6 a 8 cilios, que son inmóviles. ¿Ya? Si les digo qué tipo de epitelio ven en la imagen, ustedes me dicen un epitelio certificado coronado. Ajá, y corresponde a mucosa olfatoria o respiratoria. Olfatoria, ¿no? Ustedes dirán, pero a veces me puedo confundir porque también veo ahí los cilios, pero vean ahí, les doy un dato. ¿Ves en las caliciformes? No, entonces ahí ya, para que se orienten mejor. Otro también dato importante es que tenemos que en la mucosa respiratoria había glándulas semimucosas. En cambio, acá en la mucosa olfatoria, en la lámina propia, vamos a ver las glándulas de Bowles. ¿Ya? Las glándulas de Bowles. ¿Y qué son? Glándulas de tipo serosa. ¿Ya? Son glándulas serosas. ¿Ya? El nervio, el hueso. Sí, de ahí vamos a hablar en este caso. ¿Qué vemos acá? Hueso. ¿No? Nervio no lo vemos muy bien. Ya, todas estas son glandulitas. ¿Ya? Estas son glándulas. Glándulas, nervio vamos a ver luego. ¿Ya? Hay otro corte mejor. Y aquí entonces tenemos que el epitelio olfatorio también tiene un epitelio columnar pseudoestratificado. Aquí tenemos, miren, estas serían las células basales, estas serían las células olfatorias, que son neuronas bipolares. O sea, van a tener una prolongación
dendrítica y una prolongación axónica. La axónica pasa lo que es la lámina propia y forma lo que es el filete nervioso o el nervio. Aquí tenemos la vesícula olfatoria, esta dilatación, y de esta dilatación salen los cilios, ¿no? Que son cilios con una función receptora sensorial odorífera. Aquí tenemos una imagen histológica que corresponde a una mucosa olfatoria. Tenemos el epitelio olfatorio, tenemos aquí, están señalando las células basales, tenemos las glándulas de Bowman y tenemos los filetes nerviosos o nervios. ¿Ya? ¿De dónde vienen estos nervios? De la prolongación axónica de las células olfatorias. Pero si ustedes no, en este caso, no saben de dónde salen las glándulas de Bowman, de dónde sale el axón, entonces no se van a poder orientar. Es necesario que ustedes vengan leyendo, por eso es necesario. No me van a decir, no les voy a decir estas son glándulas seromucosas, ¿no? Porque las glándulas seromucosas, ¿dónde están? En la mucosa respiratoria. Aquí también necesitan parte de lo que es teoría, porque vemos lo que es el epitelio olfatorio y tenemos las tres células. ¿Cómo podemos identificarlas? Según su teoría, hablan que las células de sostén que van a dar el pigmento amarillo de la mucosa olfatoria, menciona dentro de sus características morfológicas que el núcleo se encuentra más apical que el de la célula olfatoria. Entonces, si ustedes ven cuál es la célula que está más apical hacia la luz con respecto a la célula olfatoria, sería esta, ¿no es cierto? Entonces, esta sería la célula de sostén, esta sería la célula olfatoria, y la que está en la base, con su núcleo en la base, serían las células basales. Entonces, en este corte nos orientamos de acuerdo al núcleo. ¿Ya? Núcleo más apical, célula de sostén o célula sustentacular. ¿Ya? Y la que está más cerca a la base es la célula basal. Está fácil, ¿sí o no? Ya, si quieren un 20, por favor, ¿ah? Entonces acá, ¿qué tenemos? Todo eso sería el epitelio Olfatorio. ¿Esta qué sería? Células de sostén. Células de sostén porque está más apical, ¿no? Y estas serían las glándulas de Bowman. Todo eso es corresponde a la mucosa olfatoria. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de glándula de Bowman es serosa? ¿Por qué? Miren, el citoplasma es rosado. Todo es rosado y está en una luz central. Las mucosas tienen su vacuola de moco, que no es el caso. ¿Ya? ¿Qué tipo de...? Aparte de la otra clasificación, menciona que las glándulas de Bowman son glándulas ramificadas, túbulo alveolares. ¿Ya? Directora. Acá. ¿Qué es esto? Las glándulas de Bowman. Este es un vaso y este es el conducto de las glándulas de Bowman. Este es el epitelio olfatorio. ¿Qué tipo es? Ya les he dicho, es un certificado columnar o cilíndrico. Los capilares. También hay capilares también. Muy bien. Aquí esto será mucosa respiratoria, mucosa olfatoria, ¿no? También dendrítica célula. Tenemos acá lo que es el epitelio olfatorio, tenemos lo que son las glándulas de Bowman, y este de acá que tienen esta forma es los filetes nerviosos o los nervios. ¿De dónde salen estos nervios? De las axones, de la prolongación axónica de las células olfatorias. Hay conductos excretores.
paranasales porque están revestidos. ¿Por qué tipo de epitelio? Respiratorio, epitelio respiratorio, ¿ya? Y están adheridos a lo que es el hueso. Aquí vemos, ¿no? Los senos paranasales son cavidades huecas que van a aligerar el peso de la cabeza y que va a estar constituido por una mucosa de tipo respiratorio y están adheridas al Hueso. Ahí está fácil, chicos. ¿No? Este es el epitelio respiratorio, la lámina propia, que también puede tener las glándulas, pero no lo vemos acá. Vaya y Elementos linfoides también. ajá, también hay vasos sanguíneos y esto es el hueso. El hueso. La nasofaringe, ¿qué tipo de epitelio va a tener? Respiratorio. Respiratorio, ¿no? Aquí vamos a encontrar una estructura linfoide que se denomina, ¿cómo se llama? El nódulo linfoide. La amígdala faríngea o adenoides, ¿ya? Creo que tenemos por ahí. Aquí lo que nos interesa es la nasofaringe, que va a estar revestida con el epitelio respiratorio. No, pero tiene otras funciones como la orofaringe y la laringofaringe. Y acá está, ¿no? ¿Este qué tipo de epitelio es? Epitelio Respiratorio. Y lo que está señalado de este disco es la amígdala faríngea o la adenoides, que es un nódulo linfoide, ¿no? No encapsulado. Pasamos a la laringe. La laringe tiene una porción conductora, pero también tiene otras funciones importantes, como es el órgano fonador de la voz, evita el paso de alimentos sólidos o líquidos hacia la vía respiratoria. Y también vamos a ver que hay, ¿qué tipo de epitelio tiene la laringe? Respiratorio. Respiratorio, pero hay algunas excepciones. ¿Ya? De ahí vamos a ver cuáles son las excepciones. O arinasal. ¿No? Que por Ahí vamos a encontrar las cuerdas vocales verdaderas. ya. ¿Qué tipo de epitelio tienen las cuerdas vocales verdaderas? ¿Olfatoria? No, escamoso certificado. Sí. No, la olfatoria no es. Es un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado. ¿Ya? Igual, la porción superior del epiglotis también. ¿Qué tipo de epitelio tiene? Igual, escamoso estratificado, no queratinizado, estoy diciendo, ¿ah? No queratinizado. Olfatorio no, ¿ah? No se huele con el es un tubo de forma irregular que une lo que es la faringe con lo que es la tráquea. Mide 4 centímetros de longitud por 4 centímetros de diámetro. Está constituido por cartílago, por músculo, que es importante, ¿no? Vamos a ver. Entonces, la laringe tiene un epitelio respiratorio en su mayor parte, pero ya les he dicho las excepciones. Las excepciones dicen los pliegues inferiores, que son las cuerdas vocales verdaderas. ¿Ya? Luego está cubierto principalmente por lo que es el epitelio de tipo respiratorio, hay glándulas seromucosas y acá vemos El cartílago. ¿cuáles son los cartílagos del laringe? Pueden ser o hialinos o elásticos. En el caso de la epiglotis, tiene un cartílago de tipo elástico. Y aquí tenemos un corte histológico de lo que corresponde a epiglotis. ¿Por qué se caracteriza? Porque tiene esa lengüeta, ¿no? Entonces, ¿y por qué tendrá este epitelio? Ya les había dicho que aparte de ser porción conductora de lo que es el sistema respiratorio, también tiene una función de que evita el paso de alimentos sólidos o
líquidos hacia la vía respiratoria. Entonces, la porción superior, ¿ya?, tiene que ser un epitelio más resistente. Ves que ahí está expuesto a los roces, tanto de los alimentos. Entonces el epitelio respiratorio es un epitelio delicado, no podría sufrir de esa función. Entonces tiene que ser un epitelio más resistente, que es un epitelio espacioso estratificado, no queratinizado. Es por eso el cambio en la porción superior. En la porción inferior sí tiene epitelio respiratorio, ¿ya? Y también, ¿por qué hay otra excepción en los pliegues inferiores? Porque ahí es el órgano formador de la voz, son las cuerdas vocales verdaderas. Ahí pasa lo que es el aire y existe esa movilidad de las cuerdas para poder emerger en este caso lo que es la voz, ¿sí? Entonces también tiene que ser un epitelio resistente, no puede ser un epitelio respiratorio. Por eso también el cambio, ¿ya? Es un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado. ¿Sí? ¿Entendieron? Ya. Entonces, como les había dicho, la porción superior, que es la que se cierra cuando hay dilución, es un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado. Y en la porción inferior es un epitelio de tipo respiratorio. Y en la parte central vamos a tener lo que es el cartílago, que es un cartílago de tipo elástico. Otro corte igual, ¿no? Tenemos porción superior, epitelio escamoso estratificado, no queratinizado, y en la porción inferior un epitelio de tipo respiratorio, no pseudoestratificado, columnar o cilíndrico es lo mismo, ya saben, y ciliar. ¿Y esto qué es? Cartílago de tipo elástico. Acá hay algunas glándulas. Aquí es importante para que ustedes vean los pliegues. La laringe tiene dos pliegues, superiores e inferiores. Los pliegues superiores, aquí solamente se ha hecho un corte, ya un corte longitudinal, y solamente aparece un pliegue, pero en realidad son dos pliegues, ¿no? Acá se vería el otro pliegue, pero solamente aparece un pliegue. Son dos pliegues, pero aquí aparece uno. ¿Estos pliegues cómo se llaman? Los pliegues superiores. Las cuerdas vocales falsas, o también llamadas pliegues vestibulares. ¿Ya? Tienen varios nombres. Pliegues vestibulares, cuerdas vocales falsas. ¿Qué tipo de epitelio tiene? Respiratorio, ¿no es cierto? Respiratorio. Puede encontrarse algunos nódulos linfoides, glándulas seromucosas, tejido adiposo también puede haber, ¿ya? Y tenemos el pliegue inferior, que se llama, ¿cómo se llama este pliegue? Espacio de raíz. No, ¿cómo se llaman los pliegues inferiores? Cuerdas vocales verdaderas, o también llamados pliegues vocales. Ahí vamos a encontrar el espacio de raíz. Sí, también, de aquí lo vamos a revisar, ¿ya? Aquí tenemos qué tipo de epitelio. Escamoso estratificado. Escamoso estratificado, no queratinizado. Por debajo de este epitelio vamos a encontrar el espacio de Rey, que está constituido por tejido fibrocolágeno desprovisto de vasos linfáticos. Otra estructura que también vamos a encontrar es, ¿qué es? El ventrículo. El cono elástico. El ligamento vocal. El ventrículo, de ahí lo vamos a explicar. ¿Ya? Estamos viendo estructuras nada más de la cuerda vocal verdadera. ¿Ya? El ligamento vocal. Y luego también tenemos esta estructura que se llama músculo vocal, que es un músculo estriado esquelético. ¿Ya? Ahora, ¿quién separa a los dos pliegues? El ventrículo. Todo lo que estoy señalando acá, hay una invaginación de la mucosa, que se llama ventrículo laryngeal.
Laringe. ¿Ya? Entonces, ¿sí entendieron esa parte? Entonces, en la imagen, ¿qué señala la flecha verde? Una cuerda vocal verdadera. La cuerda vocal Verdadera. y la flecha celeste, cuerda vocal falsa. ¿Qué tipo de cuerda vocal muestra en la imagen? Falsa. Cuerda vocal falsa. El epitelio respiratorio y también ¿dónde hay Con las glándulas seromucosas. ¿Dónde hay glándulas? En la cuerda vocal falsa. En la cuerda vocal verdadera ya les había dicho qué estructuras voy a encontrar: el espacio de Reinke, el ligamento vocal, Y el el músculo músculo. vocal. ¿Ya? ¿Sí? Ustedes tienen bien en claro su teoría, entonces no van a tener problemas. Cuerda vocal. Falsa. ¿Esta qué tipo de cuerda vocal sería? Verdadera. La verdadera. ¿No? Tenemos acá que es un epitelio famoso especificado, No no queratinizado. queratinizado, y tenemos acá lo que es El músculo vocal. Yo les había dicho, es un músculo estriado de tipo esquelético. Fíjense, los núcleos están en la periferia y son multinucleados. ¿Sí los ven, no? Por último, yo la traigo. Aquí en la tráquea hay variación del epitelio. ¿Qué tipo de epitelio hay? Epitelio respiratorio. ¿Hay variación? ¿Sí o no? No, aquí no pasa. Hay solamente un tipo de epitelio que es el epitelio respiratorio. ¿Ya? La tráquea, saben que es un tubo de 12x2, se caracterizan por la presencia de cartílagos. Los cartílagos acá son de tipo hialino y son en forma de C. ¿Ya? Están en su parte posterior completados por el músculo de tipo liso, que es el músculo llamado músculo traqueal. ¿Ya? Aquí vemos en relación con lo que es el esófago. Esto de acá es el esófago. Y esto de acá es la tráquea. Miren, lo que estoy señalando acá es el cartílago de tipo hialino, que es en forma de C. ¿Ya? Y acá está revestido en la parte posterior, completado por el músculo liso llamado músculo traqueal. La tráquea vamos a seguir lo que es cardio, ¿ya? Porque Jennifer no habla el cartílago como en la petición. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, vamos a seguir cardio. Garda nos menciona que la tráquea tiene tres capas: lo que es la mucosa, la submucosa Y la y la adventicia. adventicia. ¿Ya? Donde vamos a encontrar el cartílago es en la adventicia. ¿Ya? En la submucosa se va a caracterizar por tener las glándulas seromucosas. Miren, esta es una glándula serosa y esta es una glándula mucosa. Seromucosa, son de los dos compuestos. El epitelio va a ser un epitelio tipo respiratorio. ¿Ya? Aquí tenemos la mucosa, también puede tener glándulas seromucosas. Ya, este es un epitelio de tipo respiratorio. Algunos vasos, conductos. Los conductos son de la glándula seromucosa. Recuerden que toda glándula debe está acompañada de conductos para que puedan verter su secreción hacia lo que es la superficie del epitelio. Entonces acá tenemos, este es el epitelio de tipo respiratorio, un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, con células falciformes, ciliado. Acá tenemos lo que es la lámina propia de la mucosa, tenemos las glándulas seromucosas. Me pregunto qué capa es. ¿Está señalando qué capa es histológica? ¿Qué capa histológica? La submucosa. Las capas
capas de la tráquea son mucosas y mucosas de Y adventicia. Aquí tenemos esto que La adventicia, La adventicia. dependiendo de la pregunta, ¿qué capa histológica estoy señalando? Adventicia. Adventicia. Si les pregunto qué estructura estoy señalando, Cartílago. de tipo hialino. Y esto de acá es el Pericón. Les había mencionado que la parte posterior de la tráquea está conectada por el músculo traqueal, que es un músculo de tipo lis. Aquí vemos un corte histológico en la parte posterior, ¿ya? ¿Qué corresponde al músculo? Ya. ¿Y esto qué sería? Esa es la tráquea. ¿Músculo vocal? No. El músculo vocal está en la laringe, chicos, en la cuerda vocal verdadera. Esto es la parte del cartílago. La parte no cierra completamente, solamente saliendo una parte. Pero me dicen, doctora, pero acá no se forma de C, acá veo cartílago y acá es por el corte, chicos. A veces hay una discontinuidad, pero no es que no esté, sino que es por el corte histológico. Estas son imágenes en 3D y hay que saber interpretarlo. Pero para que puedan interpretarlo tienen que haber leído previamente. No, blanco es cartílago.